Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pedir esta clase. Si no me conoces, yo soy Álvaro, de entrenador pádel, y llevamos mucho tiempo ayudando a jugadores a subir su nivel gracias a esa mejora física, esa mejora de juego a nivel mental, a nivel táctico. En esta clase en particular, lo que te voy a explicar, lo que te voy a ayudar es a entender mucho mejor cómo deberías entrenar la resistencia de forma específica para rendir igual en el primer set que en el último, en el primer punto que en el último. Durante todos estos años que llevamos trabajando, ¿no?, con jugadores de pádel, lo que nos hemos dado cuenta es que muchos jugadores piensan o creen que entrenar la resistencia es simplemente salir a correr unos kilómetros, hacer un poco de cardio en el gimnasio, y el problema es que en el pádel no tiene una dinámica, no es igual que un entrenador, en este caso un entrenamiento, ¿no?, de natación, o que un corredor o que un ciclista. ¿Por qué? Porque el pádel es un deporte en el que tenemos esfuerzos cortos, esfuerzos intensos, repetidos, intermitentes también, porque tenemos ese periodo ahí de descanso entre puntos, entre cambios de lado, que parecen un descanso pero que no terminan de serlo. Y si entrenas la resistencia, si no la entrenas de la forma adecuada, lo vas a notar. Generalmente los jugadores nos comentan, ¿no?, cuando ven esta falta, ¿no?, de resistencia, lo siguiente: piernas que pesan muchísimo más en el tercer set, que no rinden igual, fallos técnicos también por simplemente querer terminar el punto, o simplemente por llegar también tarde a la pelota, mala recuperación también entre los puntos, incluso aunque no estabas cansado del todo, sensación también de quedarte sin gasolina justo cuando más lo necesitas, en el tercer set, en el tiebreak, en esos momentos que más lo necesitamos, nos falla la energía, nos falla la gasolina. Y lo que comentaba, aquí es donde muchos jugadores, tratando de solucionarlo, se equivocan sin darse cuenta. Empiezan a confundir resistencia con ese aguante un poco más general, y empiezan a salir a correr, y creen que cuanto más corran, pues mejor estará para el pádel. Entrenan a lo mejor siempre al mismo ritmo, sin cambiar intensidad, sin variar la intensidad, sin simular intensidad real de un partido de pádel. También olvidan la fuerza como base de todo, cuando en realidad va a ser clave no solo para mejorar tu resistencia, sino también tu potencia, tus lesiones, va a ser clave para todo. Y por último, no poder planificar o no planificar adecuadamente la semana, con los partidos, con los entrenos, con el trabajo, que también hay que contarlo. Y al final, pues juegan partidos, entrenan como pueden, y luego se sorprenden de que no mejoran o están lesionados. El objetivo de esta clase: clarificar todo eso y que realmente entiendas qué tipo de resistencia entra en juego, cómo entrenarla de forma práctica dentro y fuera de pista, y qué errores también evitar, o preguntas frecuentes que me suelen realizar, para poder rendir igual en ese primer punto y en ese último punto. Primer punto, ¿vale? Tipos de resistencias dentro del pádel. Cuando escuchamos esa palabra resistencia, siempre se nos viene a la cabeza esta primera, ¿vale? Pero hay otras. Siempre se nos viene esa resistencia un poco más aeróbica. Lo primero que se nos viene a la cabeza, como pongo por aquí, es eso: correr más, aguantar más kilómetros, el típico maratoniano que corre 42 kilómetros, correr 10 kilómetros, hacer media maratón. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero el pádel, como hemos comentado antes, no funciona así. El pádel es un deporte de mucha intermitencia, de sprint, de cambios de dirección, de desplazamientos, de saltos, de pausas en algunos momentos, de hablar con el compañero, de planificar el punto, de organizar también un poco mejor el punto. Es decir, que no es igual que correr una maratón, sino que tu capacidad, y lo que debemos trabajar, es esa capacidad de repetir esfuerzos cortos e intensos durante mucho tiempo sin perder esa calidad. Entonces, vamos a hablar de los tres tipos que tenemos de resistencia. Primero, esa resistencia aeróbica, que va a ser esa base invisible. La resistencia aeróbica es la que se te ha venido a la cabeza 100%, es la capacidad de tu cuerpo para usar el oxígeno como fuente principal de energía. En el pádel no va a significar generalmente correr multitud de horas, porque un partido suele estar en hora y media, 2 horas, pero también nos va a ayudar, ¿no?, en esa capacidad para aguantar el tercer set, y también para recuperar rápido entre punto y punto, para bajar esa frecuencia cardíaca y entrar en el siguiente punto lo mejor posible, ¿no?, entre puntos, juegos, o entre partidos, incluso también en esos torneos cuando tenemos varios partidos el mismo día. Cuanto mejor sea esta base para ti, antes va a bajar esa frecuencia cardíaca después del punto, en un punto exigente. También un buen sistema aeróbico te va a permitir metabolizar antes el lactato, y va a reducir esa sensación de quemazón o fatiga, ¿no?, en piernas, brazos, después de puntos muy largos, y va a mejorar también esa claridad tuya a nivel mental, porque si el corazón va más tranquilo, va más controlado, la cabeza toma mejores decisiones. Segundo punto, bueno, aquí te he dejado que un jugador, ¿no?, con buena resistencia aeróbica es aquel, ¿no?, que está fresco cuando los demás ya están exhaustos, están prácticamente terminados. Segundo, para que tú también entiendas un poco mejor qué tipo de resistencias hay. A nivel de resistencia anaeróbica láctica, que es cuando el punto normalmente se alarga. ¿Por qué? Porque en el pádel vemos también intercambios
de 40, 50, 60 segundos, 2 minutos incluso más. Y aquí en este tipo de puntos, pues el oxígeno no nos da lo suficiente, es decir, no basta solo con esa vía metabólica y tu cuerpo va a entrar en un sistema de producción de energía menos eficiente, que es el anaeróbico láctico. En este sistema lo que va a hacer es permitirte mantener esa intensidad en los puntos largos, pero sí que te va a generar ese lactato y esa fatiga a nivel muscular. Si no lo entrenas, vas a ser de los que, bueno, empiecen bien, pero que terminan con errores forzados, falta de piernas, falta de precisión, falta también de toma de decisiones en ese punto largo. Estamos hablando, en este caso, de puntos largos. En el pádel va a aparecer no mucho también en los torneos, porque suelen jugar también muchas neveras, puntos de muchos desgaste, bolas altas, globos, eternos globos, ¿no? También esas defensas, y un jugador con buena resistencia a nivel láctico va a poder tolerar y repetir todo este tipo de puntos largos. Tercer tipo de resistencia va a ser la resistencia un poco más anaeróbica aláctica, que no produce lactato. Es la tercera pata de la resistencia, que va a ser la capacidad de repetir esfuerzos máximos muy cortos, 1-2 segundos, un sprint a la red, un salto, una salida rápida, tener que salir por la puerta, y se va a alimentar principalmente de la fosfocreatina. Aunque solo dura unos segundos, va a ser también determinante dentro del pádel porque vamos a necesitar muchas acciones explosivas en cada uno de los sets. Lo que comentaba aquí es donde se marca la diferencia entre un jugador que sigue llegando rápido en el tercer set y otro que se queda un poco más clavado en la pista y que ya no tiene el mismo rendimiento en esas acciones explosivas, en esos remates, en esos sprints, en esas aceleraciones o en esas salidas por la puerta. La realidad del pádel, ¿vale? El gran error de todos los jugadores, ya sabemos los tres sistemas, las tres partes o patas que tenemos que entrenar, pero el error es pensar en ellos como separado. No, en realidad en el pádel se combinan todos. Empezamos con un sistema un poco más aláctico porque salimos en un punto con explosividad o queremos terminar el punto en los primeros intercambios, ¿no? del punto con un golpe potente. Luego el punto se alarga, te defiende, mantienes el ritmo y tienes que estar ahí 30, 40 o más segundos trabajando el punto y luego pues te tienes que recuperar para el siguiente punto. Y este ciclo se repite cientos y cientos de veces en cada uno de los puntos dentro del pádel. Por eso, en el pádel lo que más premia, como pongo por aquí, es esa capacidad de cuánto puedes mantener la intensidad en esos esfuerzos repetidos con recuperaciones incompletas. Es el poder repetirlo una y otra vez con la misma calidad. Vamos a la chicha, vamos a lo bueno, ¿no? Al cómo entrenarla, cómo hacerlo. En el pádel, como te hemos comentado, vamos a utilizar esos tres tipos de sistemas. La ciencia aquí va a ser también bastante clara, ¿no? Para deportes intermitentes como el pádel, el entrenamiento también debe ser de forma específica, de forma intermitente, de forma también planificada, trabajar esos esfuerzos cortos, pausas incompletas y repeticiones también controladas. Vamos a dividirlo como en dos partes, la parte un poco más de la resistencia aeróbica y la parte también del HIIT y cómo trabajar esas partes un poco más de alta intensidad. Resistencia aeróbica, la que todos conocemos, ¿no? Simplemente, ¿cómo podemos entrenarla? La podemos entrenar con métodos extensivos, con cierto tipo de rodajes, a intensidad baja, moderada, normalmente un poco más baja, porque aquí también la ciencia es clara en que, por ejemplo, a nivel de planificación, los métodos polarizados son los que más resultados tienen, por ejemplo, en este tipo de adaptaciones, ¿no? A nivel de resistencia, el método polarizado es combinar entrenamientos de muy alta intensidad en el que la frecuencia cardíaca sea muy alta y entrenamientos un poco más extensivos de baja intensidad, no media, sino baja intensidad. Luego también intervalos aeróbicos un poco más largos, ya de mayor intensidad, que puedan ser 4-8 minutos de trabajo con cierto tipo de pausas. El objetivo aquí no es morirte de cansancio, sino aumentar esa capacidad también de recuperación. Este tipo de trabajos, yo como lo he puesto por aquí, lo metería sobre todo y haría el énfasis mayor, aunque luego abajo también lo aclaro, en esa parte del off-season y en esa parte del pre-season, pretemporada y fuera de temporada. Luego vamos a ir a hablar del HIIT, que va a ser la herramienta más potente para trabajar la resistencia dentro del pádel. Esta la trabajaríamos durante la temporada. Una vez que tenemos esa base aeróbica, esa buena base aeróbica, que también va a ser la que más tiempo aguante en el cuerpo sin que se vaya, por así decirlo, por un efecto residual dentro del cuerpo, la fuerza, la resistencia aeróbica son las que somos capaces de mantener más si no la entrenamos. Entonces, también nos va a ayudar el trabajarla previamente a, pues vale, ya he trabajado esto, ahora vamos a darle esa chicha con ese entrenamiento en HIIT. Simplemente os he dividido como los diferentes tipos de HIIT que se deberían utilizar en el pádel y en este caso he utilizado la referencia de Martin Bushey, que es un
investigador, también preparador físico en el mundo del fútbol y demás, que trabaja mucho esta parte no solo del HIIT, sino también de trabajo de resistencia. Diferentes protocolos, estilos, ¿vale? Tenemos el HIIT corto, que tenemos, pues os he dejado pues cómo hacer la parte del esfuerzo, ¿vale? El HIIT es esa metodología en la que vamos combinando tanto esfuerzos de alta intensidad, de máxima prácticamente intensidad, con descansos incompletos, breves o un poco más completos, pero que vamos combinando ambas. Tenemos aquí, pues en la parte del esfuerzo, en un HIIT corto tendríamos 10 a 30 segundos de esfuerzo, con una pausa más o menos igual o un poco superior incluso, una densidad, ¿no? Por así decirlo, de 1 a 1, que sería pues 10 segundos de trabajo, o 1, 1,5, que en este caso pues sería 10, 15 segundos, por ejemplo. Y la intensidad, como comentamos aquí, es alta o muy alta, cerca también del máximo del VO2 max o del consumo de oxígeno máximo. En el pádel, este tipo de trabajos va a mejorar esa capacidad de repetir desplazamientos rápidos y sprint cortos sin caer en esa fatiga. Segundo tipo de HIIT, que lo hemos hablado también anteriormente, esos HIIT un poco más largos. Duración del esfuerzo 2 a 5 minutos, con pausas también incompletas, 1 a 2 minutos, y la intensidad ya aquí no es tan máxima, es más submáxima. En el pádel aquí vamos a aumentar esa base aeróbica, como hemos hablado anteriormente, y esa tolerancia también al lactato. Te va a dar esa solidez también para mantener el punto, para mantener la intensidad, el nivel en puntos largos. Tercer tipo de trabajo va a ser el Repeated Sprint Ability, ¿vale? El RSA, en el que tenemos sprint de 3 a 10 a máxima intensidad. Esto es all out, es un sprint, hay que sufrir, hay que hacerlo a tope. Que hacemos también series de diferentes repeticiones en el sprint, simplemente terminamos y volvemos a comenzar con el siguiente, y que entre series sí que hacemos pausas de 15 a 60 segundos. En el pádel, como comento aquí, es el entrenamiento un poco más específico porque replica realmente lo que ocurre en un partido, un sprint, una acción explosiva, una pausa incompleta, volvemos a repetirlo, y esto va a mejorar también esa capacidad de mantener esta potencia en los últimos juegos. Cuando todos pues bajan el ritmo, tú vas a ser el que mejor esté. Y cuarto y último punto va a ser el Game Based HIIT, HIIT basados en el juego. Es una variante muy interesante, es la más divertida, sin duda, donde el entrenamiento se va a plantear con situaciones de juego reducido, dentro de pista. He dejado aquí una advertencia también para entrenadores. Es decir, esto se puede hacer de varias formas. Puntos a media pista para que tengan que tocar más la pelota. Que sean puntos muy intensos. Que hagamos cambios muy rápidos. Que tengamos las bolas preparadas y juguemos con varias bolas. Que en este caso, que aumentemos, ¿no?, mucho también esa frecuencia de cardíaca, ¿no?, del jugador. Pero hay que dejar algo muy importante. Si estamos trabajando en esta parte, el foco no va a ser técnico-táctico, el foco es simplemente condicional, el foco es físico, porque esta fatiga que va a generar en el jugador le va a impedir, uno, asentar cierto tipo de aprendizajes, y que la ejecución técnica también va a perder calidad, va a ser mucho peor. Su objetivo de este tipo de trabajos no es la mejora del golpeo, no es la mejora de entender situaciones de juego, es únicamente un objetivo físico. Para entrenadores, yo lo incorporaría o bien al inicio como una entrada en calor, o bien al final de sesiones, que se puede hacer también como algún bloque complementario 1 o 2 veces por semana, o en alguna fase un poco más competitiva si vemos que a lo mejor el jugador pues no está pudiendo sacar esa parte de los entrenamientos como un estímulo también de mantenimiento. ¿Cómo organizar todo este tipo de sesiones en la semana? La clave aquí va a estar en conocer realmente al jugador, la disponibilidad que tiene, el nivel que tiene y cómo se organiza él, porque cada jugador es diferente. De todas formas, para darte una mejor idea, yo te he dejado pues dos situaciones que me suelo encontrar. Jugador amateur que suele tener poco tiempo entre familia, trabajo, entrenamientos, pádel, todo lo que suele gestionar. Yo lo metería o sea, la prioridad va a ser las 2-3 sesiones de fuerza semanal, es la prioridad 100%, y luego la parte de la resistencia la añadiría al final de esa sesión de fuerza. Aunque haya cierta interferencia, las ganancias puedan no ser iguales. Puedes meter o bien un HIIT corto, un RSA, y una sesión a lo mejor un poco más de trabajo aeróbico. Jugador profesional o que quiere llegar a serlo, ya deberíamos dedicar más tiempo, más recursos, y hay que dedicarse un poquito más. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Separar las sesiones, o bien un día fuerza, un día resistencia, o bien fuerza por la mañana, resistencia por la tarde, o al revés, resistencia por la mañana, fuerza por la tarde. Aquí incorporaríamos 1 o 2 sesiones específicas de HIIT a la semana, y como comentó aquí, pues en una fase un poco más de pretemporada el trabajo es un poco más extensivo, un poco más aeróbico, los HIIT largo, y en trabajo un poco más de temporada, los HIIT cortos, la repetición de sprint y el trabajo de juego
del hit, en este caso con situaciones de juego. ¿Cómo vamos a saber también si estamos haciéndolo de la forma adecuada o no? Entrenar la resistencia no es solo sentirte o no sentirte cansado, sino que vamos a necesitar también ciertos indicadores. Yo me haré las siguientes preguntas también después de cada partido o cada cierto tiempo para reflexionar si me está funcionando o no. Si tu frecuencia cardíaca baja más rápido entre puntos, eso es buena señal. Si también puedes mantener la misma velocidad en un sprint cuando hacemos RSA, por ejemplo, en las últimas repeticiones, eso es muy buena señal. Si te notas también más fresco mentalmente en el tercer set, eso es muy buena señal. Si la respuesta es sí a estas, seguramente tu planificación esté funcionando. Pero ojo, para llevarlo a un paso mucho más profesional, lo que no se mide no se puede mejorar, conviene también apoyarse en test específicos. Os he dejado por aquí también algunos que se pueden hacer para no solo tener esas sensaciones, sino para tener datos objetivos y poder cuantificarlo. Tercera parte de la clase, que espero que esté ayudando, que espero que esté aportando, es la de preguntas frecuentes que me suelo encontrar sobre todo con el jugador de pádel. Primera, ¿me sirve salir a correr 10 kilómetros para mejorar mi resistencia en el pádel? No como entrenamiento principal. Correr a un ritmo constante va a mejorar tu capacidad aeróbica, pero no va a replicar ese carácter intermitente que tiene el pádel. Lo más eficaz van a ser entrenamientos con intervalos, esfuerzos intermitentes. ¿Puedo mejorar mi resistencia solo jugando partidos? Jugar ayuda, pero no es suficiente, ¿vale? Voy a decir la respuesta corta aquí en la clase, la respuesta larga la tienes en el documento. ¿Cuántas veces a la semana tengo que entrenar mi resistencia? Con 1 o 2 veces de sesiones específicas, más que suficiente para ver mejoras. ¿Qué es más importante, la resistencia o la fuerza? La fuerza van de la mano, pero la fuerza te va a ayudar, como hemos dicho, en prácticamente todo. Vas a necesitar menos esfuerzo para moverte, va a mejorar en esa parte de la resistencia, la parte de la potencia, la parte de las lesiones. Quinto, ¿por qué me quedo sin gasolina? Si entreno mucho, porque seguramente no entrenas lo que estás necesitando. Si solo haces de una cosa, a lo mejor necesitas de la otra. No es solo importante entrenar, sino también entrenar de forma inteligente, hacer las cosas correctas y entrenar con orden y planificación. Sexto, ¿es cierto que cuanto más sudo, más mejoro mi resistencia? No, totalmente es un mito. Sudar solo refleja una pérdida de líquidos, no una mejora, ni que el entrenamiento sea mejor o peor. Séptimo, ¿qué pasa si solo entreno HIIT siempre al máximo? Que a lo mejor podemos llegar a ese estado de sobrecarga, de sobreentrenamiento. No todos los intervalos, no todos los HIIT tienen que ser al 100%. Hay que controlar también la carga y conocer también en qué punto está el jugador. 8. ¿Es suficiente con hacer bici o elíptica para la resistencia en el pádel? Pueden ser útiles como complemento, pueden ayudar muchísimo, pero si no integras desplazamientos, sprint y ejercicios que veamos realmente en el pádel, la transferencia va a ser mucho menor. 9. ¿Cómo sé si mi resistencia realmente se está mejorando? Puedes tener en cuenta estos indicadores o también las pruebas específicas que hemos comentado anteriormente si lo quieres hacer mucho más objetivo. 10. ¿Puedo entrenar resistencia y fuerza al mismo día? Sí, con matices. Lo ideal realmente es separarlas, mañana tarde, alternar los días, pero si tienes que hacerlo junto, no hay ningún tipo de problema. Yo priorizaría antes la fuerza y luego meteríamos el apartado de resistencia. Y ahora bien, para todo ese tipo de jugadores que sean comprometidos, que realmente quieran dar un salto en su juego, en su nivel, te dejo también aquí cómo podemos nosotros también ayudarte. Te he dejado por aquí para poder hacer clic y ver los resultados que van consiguiendo los jugadores en el programa. Como te comento, llevamos un programa en el que ayudamos a decenas y ya han pasado cientos de jugadores que han mejorado su nivel, no solo a nivel físico, sino también a nivel táctico, a nivel mental, para, sobre todo, mi objetivo es darte los recursos para poder subir de categoría y que alcances tu mejor versión, tanto como jugador como a nivel físico. Y simplemente, si tú realmente pues quieres llevar una mejor planificación, quieres no estar estancado y mejorar antes que los demás, ser un jugador súper competitivo y realmente estar bien en esos terceros sets y en esos partidos exigentes, escríbeme un mensaje directo con la palabra padelisto por aquí en Instagram y conoceré mucho mejor tu caso para ver si podemos ayudarte.